¿Qué pasaría si te dijera que algunos de los hombres más perversos de la historia no usaban espadas ni coronas, sino sotanas blancas? En nombre de Dios, dirigieron imperios. En nombre de Cristo, firmaron condenas de muerte. Eran los supuestos sucesores de Pedro, pero sus actos tenían más del mismísimo Lucifer. Mientras el mundo los veneraba como santos padres, ellos practicaban magia negra, ordenaban torturas, vendían el perdón divino como si fuera un puesto en el mercado, y mandaban a miles a morir quemados vivos. Hoy descubrirás a los 7 papas más oscuros, crueles y corruptos que jamás hayan pisado el Vaticano. Porque lo que estás a punto de ver no es una historia de fe. Es una historia de horror vestida con sotana. Y si al final de este vídeo no terminas cuestionando todo lo que alguna vez creíste sobre la Iglesia, es porque no prestaste suficiente atención. Número 7 Julio II, el guerrero del Vaticano. Imagina por un momento a un papa, pero vestido con armadura. No una metáfora espiritual, no un símbolo litúrgico. No. Una armadura real. Espada en mano. Sangre en las botas. Así era Julio II. El hombre que cambió el báculo por la lanza. A comienzos del siglo XVI, cuando el mundo católico esperaba un pastor, apareció un general. Julio II no gobernó con oraciones, sino con ejércitos. Se le apodó el Papa Terrible, y con razón. Fue él quien convirtió al Vaticano en una máquina de guerra, dirigiendo personalmente campañas militares para recuperar territorios, como si Cristo le hubiese encomendado una cruzada de venganza. Sus enemigos no eran demonios invisibles, sino hombres de carne y hueso. Hombres que fueron ejecutados, torturados y destruidos con la bendición del Vicario de Cristo. Prisioneros desmembrados, pueblos arrasados, todo bajo su mandato. ¿Y qué hacía mientras tanto? Encargaba frescos y esculturas para glorificar su imagen. No por devoción, sino por propaganda. Miguel Ángel, su artista de cabecera, llegó a odiarlo profundamente. Pero eso no era todo. En los pasillos del Vaticano, los cargos eclesiásticos se subastaban al mejor postor. Obispos, cardenales, incluso indulgencias. Todo tenía precio. Julio II había transformado el templo en mercado, y la Iglesia en su imperio personal. Vanidoso, cruel y corrupto, este papa no predicaba el Evangelio, lo pisoteaba con botas de guerra. Murió a los 70 años en Roma, sin arrepentimiento y sin gloria divina. Ahora vamos con el papa cuya hipocresía alcanzó niveles nauseabundos. Número 6 Alejandro VI, el papa de la lujuria. Si el infierno tuviera un trono reservado para la hipocresía, ese asiento tendría su nombre. Alejandro V, también conocido como Rodrigo Borgia. Un apellido que aún hoy provoca escalofríos. Fue papa entre 1492 y 1503, y durante ese tiempo convirtió el Vaticano en su palacio de placer. A diferencia de otros papas corruptos que al menos intentaban disimular, Alejandro V hacía alarde de sus pecados. ¿Celibato? Se burlaba de él. ¿Castidad? La consideraba una broma. Este hombre tuvo al menos 4 hijos reconocidos, entre ellos el infame César Borgia y la célebre Lucrecia Borgia. Su pontificado fue un espectáculo de nepotismo. Repartía obispados como regalos navideños entre sus hijos y amantes. Las paredes del Vaticano no escuchaban rezos, sino gemidos. Se dice que organizó orgías dentro de los aposentos papales, como la famosa banquete de las castañas, una noche de desenfreno con más de 50 cortesanas. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que esa noche terminó con premios, para quien tuviera más resistencia carnal. Su ansia de poder no tenía límites. Pactó con asesinos, envenenadores, y sobornó a medio mundo para mantenerse en el trono. La Iglesia, bajo su mando, se convirtió en un burdel dorado,
decorado con crucifijos y mentiras. Alejandro V murió repentinamente, con rumores de haber sido envenenado por sus propios aliados. Su cadáver se descompuso tan rápido que el hedor invadió todo el Vaticano, como si el mismo infierno viniera a reclamar lo que le pertenecía. Número 5. Benedicto IX. El Papa que vendió el trono de Dios como si fuera una silla vieja. ¿Qué tan bajo puede caer un hombre cuando el poder divino se mezcla con la ambición terrenal? En la historia de los papas, hay muchos nombres marcados por la controversia, pero pocos tan desvergonzados como Benedicto IX. Un joven que llegó al papado no por virtud, ni por sabiduría, ni por inspiración divina, sino por el simple hecho de pertenecer a una familia poderosa que compraba influencias como quien compra tierras. Algunos dicen que tenía apenas 11 años cuando fue nombrado papa, otros aseguran que tenía poco más de 20. Pero lo cierto es que su inmadurez era absoluta, y su comportamiento, indigno de un líder espiritual. En lugar de guiar a su pueblo con compasión y ejemplo, transformó el Vaticano en un burdel político. Se rodeó de placeres, fiestas, excesos. Organizaba orgías dentro del mismo palacio papal, y se decía que su apetito carnal era tan desmedido como su desprecio por la fe que representaba. ¿Qué imagen puede tener un joven al que se le dice que es el representante de Dios, cuando nunca se le enseñó el valor de la humildad? Pero lo más perturbador no fue su vida pecaminosa. Fue su comercio con lo sagrado. Cuando decidió que quería dejar de ser papa para casarse con una mujer, vendió el papado. Sí, como si se tratara de un trono viejo, se lo entregó a su padrino Gregorio V a cambio de una suma considerable de dinero. ¿Y qué pasó con el matrimonio? Nunca se concretó. Benedicto, insatisfecho y volátil, intentó recuperar el poder por tercera vez. La Iglesia se convirtió en su juguete. El papado, en una moneda de cambio. El Vaticano, en un escenario de humillación. Este hombre fue papa 3 veces. 3. Y en ninguna de ellas mostró arrepentimiento, ni intención de redención. Su paso por el trono de San Pedro es recordado como uno de los más bochornosos y corruptos episodios de la cristiandad. No solo manchó el prestigio de la Iglesia, sino que dejó una lección amarga. Cuando el poder cae en manos de alguien sin conciencia, ni lo divino se salva. Benedicto IX no fue solo un papa indigno. Fue una herida abierta en la historia espiritual de Occidente, un recordatorio de que la fe sin integridad puede convertirse en el disfraz más peligroso. Vamos con el número 4. Y aquí ya no hablamos solo de corrupción o lujuria. Aquí hablamos de terror, tortura y muerte. Número 4. Inocencio IV, el papa que legalizó la tortura santa. Mientras muchos papas predicaban amor y misericordia, Inocencio IV decidió ir por otro camino, uno más oscuro. En 1252, firmó una bula papal llamada Ade Extirpanda. ¿Qué significaba esto? Tortura legalizada. Con el sello del mismísimo Vicario de Cristo. Este documento autorizaba a los inquisidores a usar tortura para arrancar confesiones a supuestos herejes. Y no hablamos de simples amenazas o cárceles oscuras. Estamos hablando de desmembramientos, quemaduras, aplastamientos de huesos, privación del sueño, tormento con fuego y hierro candente. Todo en nombre de la fe. Pero aquí viene lo más escalofriante. No solo justificó estos métodos, los codificó como actos divinos. Es decir, los inquisidores no eran torturadores, eran instrumentos de Dios. Miles fueron brutalmente asesinados, y otros miles confesaron cualquier cosa con tal de que el dolor terminara. La Iglesia, mientras tanto, callaba, o peor aún, aplaudía. Lo irónico es que el nombre de este papa era Inocencio. Este hombre convirtió a la Santa Inquisición en una máquina de terror, y pavimentó con sangre uno de los periodos más oscuros de la historia del cristianismo.
Ahora hablaremos de un papa cuyo reinado dejó una mancha imborrable de sangre, soberbia y abuso. Este relato está escrito con un tono reflexivo, profundo y oscuro, como si exploráramos el alma humana cuando se corrompe desde el lugar más sagrado. Número 3. Urbano VI. El papa que confundió la autoridad con la crueldad. ¿Cómo puede alguien vestir el manto sagrado y, al mismo tiempo, sembrar el terror entre sus propios fieles? Urbano V, elegido en 1378, parecía al principio una opción lógica. Un italiano, en un tiempo donde los franceses controlaban la curia. Un hombre firme, dispuesto a restaurar el orden. Pero lo que llegó no fue la reforma, fue el temor. Desde el primer momento, mostró una rigidez inhumana, una frialdad calculadora. Criticaba a los cardenales por vivir con lujos, por ser suaves, por no tener disciplina. Pero su cruzada por la virtud era una fachada. Su verdadera motivación era el control, absoluto, asfixiante. Y cuando algunos cardenales osaron desafiarlo, él respondió como un tirano. Sus represalias no eran espirituales, eran físicas. Ordenó torturas. Mandó a asesinar a cardenales que lo desobedecían, algunos lanzados al Tíber con piedras atadas al cuello, otros encerrados y dejados morir de hambre. Y mientras tanto, seguía celebrando misa, con las manos manchadas de sangre, pero con los labios llenos de salmos. ¿Hasta qué punto puede un hombre convencerse de que está haciendo la voluntad de Dios, mientras comete atrocidades? Urbano V nos deja una lección inquietante. La fe, cuando no se equilibra con compasión, puede transformarse en un instrumento de tortura. Y el poder, cuando no se limita, destruye incluso a quienes creen que están actuando en nombre del bien. Su locura fue tan evidente que incluso dentro de la Iglesia, muchos lo rechazaron. Y así, nació el cisma de Occidente, una de las etapas más oscuras del cristianismo. Dos papas enfrentados, dos vicarios de Cristo condenándose mutuamente. Porque cuando uno de ellos actúa como verdugo, la Iglesia entera tiembla. Urbano V no fue un papa cualquiera. Fue un espejo de lo que sucede cuando el odio se disfraza de celo religioso, y el liderazgo se convierte en dictadura. No era un hereje, ni un libertino. Era algo más perturbador. Un hombre que creía tener razón incluso cuando destruía todo a su paso. Prepárate, porque entramos en territorio prohibido, donde lo sagrado se convierte en burla y el pecado se convierte en espectáculo. Este no fue un papa, fue una blasfemia viviente con tiara. Número 2. Alejandro VI, el papa de los Borgia y la corrupción hecha carne. ¿Puede el trono de San Pedro ser ocupado por un hombre cuyo apellido evoca miedo, traición y perversión? Alejandro V, también conocido como Rodrigo Borgia, no gobernó la Iglesia, la usó como trampolín para su dinastía. Nacido en España, pero más romano que el Coliseo en sus vicios, este papa no tenía pudor ni límites. Su elección en 1492 fue comprada. Literalmente, como si el Espíritu Santo se vendiera al mejor postor. Y cuando por fin se sentó en el trono papal, el Vaticano se transformó en un palacio de placer y conspiración. Organizaba orgías en los jardines vaticanos, donde las monjas eran reemplazadas por cortesanas, y los rezos por gemidos. Se hablaba del infame banquete de las castañas, una noche donde los pecados de Sodoma habrían parecido una fábula infantil. Y todo eso, bajo el techo de la Santa Sede. Pero el pecado más grande de Alejandro V no fue la lujuria, fue su sed de poder. Usó a sus hijos como piezas de ajedrez en un juego geopolítico macabro. Su hijo César Borgia, un guerrero sin alma, conquistaba con espada lo que su padre no podía comprar. Y su hija, Lucrecia, fue usada como moneda de cambio en alianzas políticas que terminaban en veneno y traición. Alejandro V transformó la Iglesia en un imperio corrupto,
donde los favores se negociaban con cuerpos y oro. Su reinado no fue una época de iluminación espiritual, sino un eclipse moral. ¿Y lo más perturbador? Murió sin remordimiento, sin penitencia, convencido de que había cumplido su misión, proteger y enriquecer a los suyos, sin importar a cuántos condenara en el camino. En el rostro de Alejandro vivemos la sombra más oscura del poder eclesiástico. Cuando un hombre convierte la religión en negocio, y el altar en burdel, el alma del mundo tiembla. El número 1 no solo fue un escándalo, fue un crimen histórico envuelto en sotana, que manchó para siempre el legado del Vaticano. No fue solo un papa corrupto, fue el símbolo de una iglesia que, durante años, se olvidó de Dios para rendirse ante el oro y la carne. Respira hondo, porque el número 1 no es solo el más corrupto, el más oscuro o el más polémico. Es el que, según muchos historiadores, no debería haber sido papa jamás. Un nombre que despierta escalofríos en los archivos vaticanos, y que aún hoy, el Vaticano prefiere enterrar en el olvido. Número 1 Juan XII. El Papa Demonio, el Anticristo en la silla de Pedro. Si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate para conocer a Juan XII, el Papa que hizo temblar incluso a los más fieles. No por sus enseñanzas, no por sus milagros, sino porque convirtió el Vaticano en un infierno en la tierra. Subió al trono papal con solo 18 años, no por vocación, sino por nepotismo puro. Su padre, un noble romano corrupto, compró su ascenso como si fuera una herencia. Y desde el primer día, Juan XII usó la sotana como disfraz para desatar sus más bajos instintos. Los registros de la época no lo llaman su santidad. Lo llaman el demonio vestido de papa. El azote de Dios sobre la Iglesia. Y algunos, incluso lo mencionan como el mismísimo Anticristo. ¿Qué hizo para ganarse esos títulos? Transformó el palacio de Letrán en un prostíbulo de lujo, donde las velas no iluminaban oraciones, sino orgías. Ordenaba ejecuciones desde su cama, rodeado de amantes y vino. Vendía cargos sagrados al mejor postor, y si no pagabas, te excomulgaba sin piedad. Juró pactos de lealtad que rompía al día siguiente, traicionando a reyes, aliados e incluso a su propio clero. Se cuenta que invocaba espíritus, que maldecía a Cristo en plena misa y que brindaba por el diablo. Los testigos de su época aseguraban que violó monjas, asesinó sacerdotes y rió en el rostro de lo divino. Y cuando por fin lo enfrentaron, fue exiliado. Pero ni eso lo detuvo. Volvió a Roma con furia. Quemó iglesias. Desató venganzas. Y cayó, no en batalla, ni en juicio, sino en la más grotesca ironía. Murió mientras tenía relaciones con una mujer casada. Un papa, muerto en pecado, sin confesión, sin redención. ¿Y el Vaticano? Lo borró de sus crónicas, como si su existencia fuera una maldición que no podía recordarse. Juan XII no fue un papa. Fue una advertencia. Una prueba de que cuando el poder absoluto cae en manos de un joven ambicioso, sin alma ni fe, la Iglesia se convierte en una herramienta del mal. Su historia no se cuenta en los templos, pero aún resuena como un eco oscuro en los pasillos del Vaticano. Porque no hay infierno más profundo que aquel que se construye desde el altar.